acerca de no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No lo vayamos a contristar. Aleluya. Aleluya. Porque hay mucha tendencia a ello, a contristarlo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y nos dice la palabra, aleluya, es el Efesios capítulo 30, pero vamos a leer este versículo. Dice, ninguna palabra, 29, 30 y 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Aleluya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la resurrección. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Y nos dice la palabra también en Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. No apagarlo. Aleluya. Tenemos esa tendencia a apagar porque nos separamos de Él por medio de las corrientes de este mundo, porque amamos más las tinieblas que a la luz. Y nos dice también, como bien hemos dicho en Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Gloria al Señor. Viviréis. Entonces, hermanos, estamos en un proceso. Gloria a Cristo Jesús. Conforme vamos avanzando, asistiendo a la iglesia, el Señor va a hacer la obra en tu vida. Te va a revelar la verdad de Dios. Y la verdad nos hace libre. La verdad de Dios. Y entonces estamos en ese proceso glorioso de la palabra del Señor. Aleluya. Es una palabra que Dios nos ayuda, nos fortalece a vivir. Nos quiere quitar esas vendas mágicas que hay en nuestros corazones. Quiere arrancarlas, que veamos la verdad del Evangelio, que veamos la realidad de la vida eterna. Y nos dice, ¿es solamente posible contristar al Espíritu Santo? Porque Él es una persona llena de gracia, amante y tierna. El Espíritu Santo es algo fuera de lo normal. Es amor. Aleluya, aleluya. Qué privilegio conocer a un Dios de amor, de compasión. Se pone en tu lugar, de misericordia. Aleluya. No es posible contristar o entristecer a una mera influencia. El viento sopla donde quiere y uno no puede contristar al viento, pero el aliento del Espíritu Santo es el aliento del mismo corazón de Dios. Es la presencia, el aliento de Dios. Su palabra viene del corazón de Dios para nosotros, para hacer un cambio en nuestros corazones, para darnos una mentalidad renovada por el poder y la gracia de Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios nos regenera, nos cambia, nos transforma. Y nunca te separes del Dios Trino. Nunca te separes. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra para ayudarnos. Y Jesús vino a este mundo para redimirnos de la maldición, de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Pero el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos, para fortalecernos, para que caminemos conforme a su evangelio. El evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la bendición. Es un evangelio que transforma, que sana. El que roba ya no roba. Aleluya. El que maldice ya no maldice. Ese es el cambio. ¿Sabéis por qué? Porque ha muerto la vieja vida y ha resucitado con Cristo. Aleluya. Ese es el cambio. Cuando tú resucitas en Cristo, es el cambio. Que sí, que pasamos por el proceso. Pues claro que pasamos por el proceso. Pero lo importante es resucitar conjuntamente con Cristo.
esa vida nueva que Él tiene preparado para todos aquellos que se atreven a creerle. Aleluya, aleluya. Él es todos los atributos de Dios son predicados del Espíritu Santo. Todos los atributos. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas. Es el que trae la palabra. Esa palabra que le traía a Jesús era por medio del Espíritu de Dios, que estaba ahí. Lo capacitaba, lo fortalecía, le daba poder. Y ese poder que nos da el Espíritu de Dios está vigente hoy día. Lo que pasa es que los hombres no valoran ese poder. Valoran más las influencias del mundo. Valoran más. Lo vamos viendo. Él es el Espíritu Santo de verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. De verdad. Es la verdad. Cuando tú andas en la verdad, tú no tropiezas. Pero cuando andas en el engaño, en la mentira, tropiezas continuamente. Y vives una vida rutinaria, amargada, triste. Y estamos somos cuando vivimos entre Pinto y Valdemoro, como se suele decir. Somos hermanos yo. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y no podemos ser así. Ya es el tiempo, en el nombre de Jesús, que tú te levantes, que tú le creas a Dios, que tú andes conforme a sus mandamientos, que tú lo adores, que tú lo alabes con la presencia en la iglesia. Que la presencia no solamente está en la iglesia, sino donde tú estés, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Dios está contigo porque tú eres templo del Espíritu Santo. Eso es importante. Donde tú estés está Dios, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Y tenemos, hermano, que dar testimonio de ese glorioso encuentro, de esa gloriosa resurrección en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esto es la introducción, no es la predicación. Es la introducción, dice. Dice, contristarle a Él es obstaculizar sus amantes y misericordiosas operaciones en el corazón, empobreciendo con ello nuestras vidas y estorbando nuestras más denotadas esfuerzos en el servicio de Cristo. Aleluya. Nosotros, ¿verdad?, no debemos estorbar la obra de Dios. Todo lo contrario, debemos apoyarla, seguir firme adelante. Porque, hermano, cuando somos perseverantes en la palabra, perseverantes en la asistencia a la iglesia, el Señor nos bendice. Nos bendice. Tiene misericordia de nosotros, tiene compasión. Nos está hablando a nuestro corazón que haya un cambio, que tú te atrevas a creerle a Dios, a andar en sus caminos. Te quiere quitar esa venda que tenemos de la tiniebla en nuestros corazones. Quiere decirte que Él sigue siendo el mismo, el Dios de Israel, el Dios que atravesó el pueblo de Dios, el mar rojo, el Dios que caía, ¿verdad?, del cielo, el maná, el Dios que sanaba a los ciegos, el Dios que reprendía a los demonios, que reprendía a los vientos. Ese mismo Dios está aquí hoy. Uy, qué poquitos amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, claro que sí. Aleluya, aleluya. Te adoro, Padre, y te glorifico porque tú eres bueno. Aleluya, aleluya. Nos habla también de por un hablar no santo y sin provecho. Un hablar no santo. Ya nos dice bastante el versículo 29 y 31, que lo dijimos al principio, ¿os acordáis? Lo vamos a recordar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Ninguna palabra corrompida. Hermano, con la ayuda de Dios tenemos que morir a esa vieja naturaleza. Hay que morir. Cuando digo una palabrota, dile: Señor, yo renuncio a ser maldiciente. Yo renuncio a esas palabras. Yo renuncio a la herencia de mi carne. Porque yo quiero la herencia del Dios vivo, del Dios que murió por mi pecado, resucitó. Aleluya, aleluya.
Y el 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Aleluya. Dios nos quiere enseñar a vivir una vida piadosa, una vida en sujeción y obediencia. Él quiere que seamos luminarias donde quiera que vayamos, para que la gente vea que Dios está vivo dentro de ti. Aleluya. Dios está vivo dentro de ti. Aleluya. Aleluya. Las comunicaciones que no son para edificación, sino que tienen una influencia corruptora, tienen que doler al que es santo y que ha venido a tomar las cosas que pertenecen al Cristo incorruptible y a mostrárnoslas. Aleluya. Él está ahí con ese propósito. Él está capacitándonos, fortaleciéndonos para darle toda la gloria a Cristo y toda la honra. El Espíritu de verdad no puede tener comunión con un habla frívola y con palabras malas. No puede. ¿Tú crees que Dios va a estar ahí cuando empezamos a amarse? No. Te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios, para que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, esté en nosotros, para que nosotros seamos de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Tenemos, hermanos, que cada vez tener la visión más clara que Dios nos está exigiendo a cada uno de nosotros. Aleluya. Ignorando su presencia. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos la presencia de Dios? Y estamos dormidos. Estamos en una situación ni sí ni no, en el medio. Dice: si nuestros amigos terrenales nos trataran como nosotros frecuentemente tratamos al Espíritu Santo, ya dice bastante. Nos sentiríamos gravemente ofendidos. Pues sí. Si tus amigos, tus amistades te tratan malamente, tú te sentirías ofendido, ¿a que sí? Pues eso lo hacemos nosotros al Espíritu Santo cuando desobedecemos su palabra. Vivir en la misma casa con otro y apenas si ver reconocido la presencia, tiene que ser un gran pesar. Y es verdad. Si vivimos todos juntos, la iglesia convivimos todos juntos, y no reconocemos al hermano, si no reconocemos que no somos no somos todos, podemos decir la palabra, no somos todos capacitados, vamos a llamarlo así, pero sí tenemos el amor de Dios, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Sí es verdad que tenemos que orar los unos por los otros. Hay que orar. Ora por tu hermano, para que Dios le dé crecimiento espiritual, para que Dios derribe toda fortaleza de una mente enferma del pecado. Me encanta cuando el apóstol dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me encanta. Y hermano, ese tenemos que ser nosotros. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hay una gran diferencia, totalmente, una gran diferencia. Aleluya. El reconocimiento mutuo es totalmente esencial para el mantenimiento de la verdadera amistad. Si tú no reconoces al hermano, sus valores, sus principios, sus más, sus menos, si tú no los reconoces, no va a haber amistad. Necesitamos, hermanos, reconocernos mutuamente en el Señor. Amén. No en nuestra carne, no en nuestra mente natural, sino en Cristo Jesús. Sabiendo que no somos perfectos ninguno, pero sí queremos hacer la voluntad de Dios. Y es orar los unos por los otros. Aleluya. Él rechaza, o mejor dicho, el rechazamiento de su enseñanza. ¿Cuántas veces
somos rebeldes a la palabra de Dios y rechazamos la palabra. Nos dice, fue por rebelión contra su conducción que los del pueblo de Israel contristaron su Santo Espíritu. En Isaías 63, lo voy a leer, dice, me lo he borrado, un momentito. Aquí está. Dice 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Fuerte. Se puso en contra del pueblo de Israel por la maldicia, la rebelión que había en su pueblo. Se puso en contra. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Donde él que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así su nombre perpetuo. Aleluya. Que Dios, se acordó Dios de aquellos tiempos donde la presencia de Dios estaba con Moisés. ¿No se va a acordar Dios de ti si tú eres una persona que ama a Dios? Pues claro que se va a acordar de ti. Dios se acuerda de mí, mis tiempos de juventud. Yo le di lo mejor que pude al Señor. Y ahora en los tiempos de la vejez Dios me bendice. Aleluya. Porque ya no son con mi fuerza, sino son con la suya. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio tenemos, hermano, de que entendamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y me encanta como Caleb tenía 80 años y dice, yo puedo conquistar esa montaña. Aleluya, gloria a Dios. Y la conquistó. Aleluya. Y hermano, tenemos que ser gente con visión de conquistas. Conquistas. No conformismo. No te conformes a que seamos 30, 40, 50, no. Gente que conquistemos. Gente que traigamos a la tierra prometida, que es la iglesia de Jesucristo. Para que ellos sean salvos como tú y yo somos salvos. Por su gracia. Tenemos que tener esa perspectiva de ser conquistadores en el nombre de Jesucristo. No te conformes. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. No te conformes. Clama las promesas de Dios. Aleluya. Qué privilegio, hermano, es darle a tus hijos una educación cristiana desde niño. Enseñarle la palabra desde niño. Porque el día de mañana no se irán de su era. Démosle ejemplo a nuestros hijos que Dios vive en nosotros. Aleluya. 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 El Espíritu está siempre, tratando siempre de conducirnos a la verdad como es en Jesús. Para que podamos ser santificados y hechos útiles para su uso. El Espíritu nos quiere llevar a lo mejor, para que seamos útiles en sus manos, para que podamos glorificar al Señor por encima de toda. Aleluya. No hay mayor privilegio que dar testimonio de la verdad. Yo creo que cuando uno está en el lugar donde corresponde que estemos como hijos de Dios, la gente nos ve diferente. Dice, esta gente no son de este planeta, son peregrinos que van al cielo. Es cierto, hermano, somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que si tú te quieres quedar aquí en la tierra, tú allá. Pero hay que caminar con Jesús, porque Él es el camino,
la verdad y la vida. Amén. Aleluya. 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 Nosotros contristamos al Espíritu Santo ¿cuándo? Por prejuicio o incredulidad. Hay prejuicio. Ay, me da vergüenza esto, lo otro, y tenemos prejuicio de hablar del Evangelio, de que te vean que tú eres cristiano, tienes prejuicio. O incredulidad. Rehusamos aceptar su enseñanza. Estamos rehusando a aprender su enseñanza. U obedecer su conducción. Si tú estás en estas circunstancias, vas por mal camino. No podemos estar así. Tenemos que ser cristianos aquí, en tu casa, en la calle y donde quiera que vaya. Amén. Aleluya. Para darle testimonio a quién, a tu familia. Hay que darle, mire, cuando yo me convertí al Evangelio, le dimos a toda la familia, le dimos testimonio y se convirtieron casi todos. Os animo, ustedes hagáis lo mismo. Y si no tiene aquí familia, no importa, dáselo a tu vecino, a tu amigo. Aleluya. No importa. Lo importante es que Cristo viva en ti, que tú estés vivo, no muerto. Porque el muerto no hace nada. Los vivos sí hacen cosas para Dios en el Señor. Aleluya. Aleluya. Si no creemos en la gracia y en el conocimiento de Dios, bien podemos sospechar que hemos desobedecido al Señor el Espíritu. Lo hemos desobedecido si no creemos en su palabra, en sus enseñanzas. Y mucho, ¿verdad?, de nosotros pues aplicamos el Evangelio a un nivel personal, no a nivel general, sino personal. Y el Evangelio, hermano, no es un Evangelio para ti solo, personal. La palabra de Dios, hermano, es para todos. Tú no puedes crear un Evangelio especialmente para ti. Eso sería imposible. Porque Cristo no está ahí. Cristo está en la verdad. En la verdad. Para el que tiene que ser muy doloroso que su obra llena de gracia sea en absoluto dificultada en nosotros o otra a través de nosotros, por cuanto Cristo es por ello mismo deshonrado, siendo que su principal propósito es glorificarle. No podemos llegar a esa medida, ¿verdad?, de desobediencia, esa vida de rechazar lo que Dios nos trae, nos da a cada uno para que sigamos firmes adelante en su gracia, sino que tenemos que glorificarle donde quiera que estemos. Tenemos que glorificarlo a Dios con nuestro testimonio. No hay mejor forma que es a través de tu testimonio, como puedes glorificar a Dios en tu vida. Yo me acuerdo cuando me convertí, cómo el Señor hizo la obra en mi vida, cómo Dios me quitó de mi corazón, como está haciendo con algunos hermanos. A mí me quitó ciertas cosas, a otros hermanos le quitan otras cosas, ¿verdad? Porque vemos claramente que no es el propósito ni es la voluntad de Dios. En tu corazón no puede haber idolatría. Amén. No puede haber idolatría en tu corazón. Aleluya. Entrando en convivencia con cosas que Él aborrece. El Espíritu Santo se opone al pecado en toda su forma, manera o como quiera que lo llame, en todas. Se opone totalmente. Hay muchos que dicen, hay un pecado de mi chiquitito, no pasa nada. Mintiendo, ¿verdad? No. Pecado es pecado. Y se acabó. Ahí no hay más vuelta de hoja. Toda forma mundana y búsqueda del propio provecho son antagónicas a su naturaleza y misión. Entonces hay un desacuerdo total. La palabra antagónica significa desacuerdo. No hay un desacuerdo en lo que predicamos, en lo que hablamos del Evangelio. Aleluya. Si descubrimos a cualquiera de nuestros amigos personales gozándose secretamente en cosas que nuestras almas aborrecen,
cuán doloridos nos sentiremos ante tal descubrimiento. Y es cierto, si tú amas la obra de Dios y te das cuenta que en la iglesia hay gente que están en pecado secreto, pero Dios, hermana, hace descubrir todos los pecados. Todos los pecados Dios los saca fuera si tú no te arrepientes. Dios te da una oportunidad, una no, cientos y cientos y cientos y cientos, años y años y años, hasta que te arrepientes. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, Dios te va a perdonar, pero todo el tiempo que ha estado fuera de la cobertura de Dios, ha estado viviendo una vida amargada, totalmente. ¿Qué necesidad hay de vivir una vida amargada? Cuando podemos vivir desde el principio, desde ese mismo momento en que nos arrepentimos, vivir una vida consagrada para Dios, las cosas cambian. ¿Quién es el perjudicado? Nosotros. Si no nos consagramos, si no nos arrepentimos, nosotros seremos los perjudicados. Aleluya. Aleluya. ¿Somos nosotros más sensibles que el Espíritu Santo? Si nos avergonzamos de reprender lo que Él reprende y de enaltecer lo que Él enaltece, entonces no estamos en la comunión del Espíritu. Si tú permites el pecado y tú desobedeces las leyes de Dios, tú no tienes comunión con el Espíritu Santo. Tú vives tu vida a tu bola, a tu antojo. Que sí, que es verdad que el Espíritu Santo es bueno, que Dios es bueno, claro que sí. Pero vas a pagar el precio de la desobediencia. El pecado pasa siempre factura. Como dice mi mujer, como las tarjetas de Visa. Las tarjetas de Visa hay que pagarlas. Aleluya. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, alentando a los impíos en sus pecados. No hagamos eso, por favor, no apoyemos eso. Todo lo contrario, hablemos de la palabra, que la palabra de Dios sana, restaura, abre los ojos a los ciegos. Aleluya. Y nos dice, ¿recuerda a Sansón? La presencia de Dios se fue de él por el pecado. Y el pecado pasó factura. ¿Y qué le pasó a Sansón? Lo cogieron, lo atraparon, porque ya se fue, la presencia se fue, la fuerza se fue todo, ya era un hombre normal. ¿Y qué le hicieron? Lo dejaron ciego. Después se arrepintió. Dios es rico en misericordia. Créelo, Él es rico en misericordia. Se arrepintió y Dios le dio el privilegio de hacer su obra, destruir las obras de las tinieblas. Y murieron como 3.000 personas, que eran gente totalmente diabólica. Esa es la obra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que orar por la nación de España. Tenemos que orar para que las tinieblas se vayan de la nación de España y quede la luz del Evangelio de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Contristando a los hijos de Dios. El pensamiento poco caritativo, poco amor, un pensamiento con poco amor, que lleva a habla poco caritativo, poco amor, tiene que dolerle a aquel que es el espíritu de amor y de unidad. Le tiene que doler. Hermano, tenemos que tener un espíritu caritativo, no poco, caritativo, de amor hacia tu prójimo. Hay muchos que ven en las televisiones mucha miseria, mucho dolor, mucho esto, mucho lo otro, pero no son capaces de orar por las necesidades. No son capaces. Hay que orar por la paz del mundo. Hay que orar por la paz de Rusia con Ucrania, la paz de Israel con los palestinos. Hay que orar por los gobernantes, que las influencias satánicas no estén en ellos,
sino que sea el poder de Dios quien tome el control de todas las cosas. Pero sabemos, hermanos, con toda convicción y confianza, que no se cae ni un pelo al suelo sin el permiso de Dios. Dios tiene todo el control del planeta, del universo y de todo. Y lo que pasa es porque Dios lo permite. Y tenemos que estar preparados para lo que venga. Amén. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Amén. Él es real. Es un Dios que nos ama, que nos transforma, que necesitamos de Él cada día. Necesitamos darle por las mañanas, como la canción, por las mañanas, ¿verdad? Las aves cantan las alabanzas del Señor. Necesitamos adorarlo. Adóralo en tu cámara secreta. Darle gracias cada día por tu familia, por tu marido, por tus hijos. Que Dios los guarde, que Dios los proteja de toda influencia que hay en el mundo. Aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor. Todo lo que tienda a enajenar, olvidarnos, a echarle cuenta, los afectos del pueblo de Dios entre sí es contender contra la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes olvidarte de la palabra, tú no puedes no echar cuenta de Dios, porque trae consecuencias, porque está en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Que todos sean uno. Aleluya. Como yo y el Padre somos uno. Aleluya. Fue la oración de Cristo, que todos sean uno. Es el propósito del Espíritu. Amén. Es el propósito suyo, su voluntad, que todos seamos uno. Si aquí habemos en la iglesia, uno dice una cosa, otro dice otra, otro no respeta, otro para arriba, hay chisme, hay trapo, no somos uno, hay división. Y la división no es de Dios. Amén. No es de Dios. Poner estorbo a esta unidad es contristar al Espíritu al desfigurar la unidad del cuerpo, al dividirlo. Aleluya. Que Él tanto desea mantener. Él desea mantenernos unidos con un propósito de extender su reino aquí en la tierra, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Hermano, Dios es bueno, tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia, tú tienes que tener misericordia, ya no solamente de ti mismo, sino de toda tu familia, de tu prójimo. Y tenemos que hablar del Evangelio. No estemos siempre con los pensamientos necios en nuestras mentes, hablando de fútbol, hablando de esto, hablando de lo otro. Porque, hermano, lo más importante es hablar de Dios a través tuya. No hace falta ni hablar de Dios. Simplemente con tu testimonio ya está diciéndole que Cristo vive en ti. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Sirviendo al Señor con nuestras propias fuerzas. Ten cuidado. Eso no funciona. Con tu propia fuerza es imposible. Vamos a verlo. El Espíritu Santo ha venido para que tengamos poder para testificar para Cristo. Para eso ha venido Él. Para que tú y yo tengamos poder. Para que tú y yo seamos libres. Para que tú y yo nos restaure. Para que rompa toda fortaleza de engaño que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Para sanarnos. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Hablar y trabajar en nuestro propio poder es una negación de su misión y debe dolerle en lo más hondo. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y Dios se place en capacitarnos, en darnos poder para hacer milagros, señales y prodigios, para tener poder en su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Qué triste debe ser para el poderoso Espíritu Santo ver a los siervos de Cristo, a los que Él ha venido a dotar de poder, usar la energía
y la política mundana, y en lugar de su presencia sometedora y vivificadora. Qué triste que nosotros tengamos una visión totalmente diferente a lo que es el reino. Que empecemos con la política, con esto. ¿Cuántos cristianos hay que están en la política, pero no hacen nada? Porque Dios nos ha llamado a ser políticos. Dios nos ha llamado a dar testimonio del Evangelio. Que Cristo viva en tu vida. Porque un político, por suerte o por desgracia, tiene que mentir. Y si somos nueva creación, nuevas criaturas, no debemos mentir. Amén. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo es contristado por esta autoafirmación, la evidencia de ello se manifiesta en una vida formal y carente de fruto. No hay fruto. No hay fruto cuando andamos en nuestras fuerzas. Para nada. Un espíritu contristado no solo significa un testimonio carente de poder, sino también una ausencia de goce del amor de Dios en el corazón. La ausencia de Dios. Si la ausencia de Dios no está en nuestras vidas, apaga la luz y vámonos. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, de aquí no me muevo. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Señor, si tú no me cambias, si tú no me transformas, si tú no me haces nacer de nuevo, si tú no me das poder, no me muevo. Y cuando tú veas a Dios que tú vas en serio, dices, a este hay que ayudarlo. Amén. A este hay que ayudarlo. Este es un siervo mío. Aleluya. 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 Si este amor ha de ser derramado en nuestros corazones, necesitamos la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos esa comunión preciosa que es la del Espíritu Santo. Ni podemos tenerla si nuestra forma de vida y servicio se opone a su mente y a su voluntad. Si tú no andas conforme a los principios del reino de Dios, no vas a tener comunión con el Espíritu Santo, ni vas a tener éxito en tu vida, ni nada. Puede que tengamos nuestra lámpara y puede que tengamos una media de luz, dice, como las vírgenes insensatas. Pero si no tenemos aquella reserva de aceite que se encuentra en la presencia de un espíritu no contristado, nos avergonzaremos delante de Él en su venida. Tenemos, hermano, que tener esa reserva, esa comunión, esa obediencia a la palabra, que es la que nos fortalece para vivir una vida en santidad, en obediencia. Qué bueno es que el Espíritu Santo nos redarguya, empezando por vivir, que nos redarguya, que oremos los unos por los otros, porque ese es el propósito de Dios, que nos dé el amor suyo, porque el amor nuestro no vale, es egoísta, interesado, mezquino, que nos dé su amor para amar, porque cuando tú amas con el amor de Dios, tú intercedes con las personas para que Dios toque su corazón. Necesitamos claramente que seamos intercesores, porque Jesús está a la diestra del Padre. Y el Espíritu de Dios me dice, intercede con nosotros con gemido indecible. Para abrir los ojos, el cegado que tenemos, la mente ciega. Y Él vino y dio luz a los que estaban ciegos. También ha venido a dar luz a los que estaban ciegos. Amén. Vamos ahora. Vamos ahora. Para que Dios quite. Amén. Que no es por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Señor bendiga a todos. Me despido de las redes sociales y si necesitáis algo pueden llamarnos por teléfono.